Bueno, muchas gracias por acompañarnos en otro estudio de Salvo por Gracia. Mi nombre es Miguel Mosquera y lo que hemos estado considerando en estos estudios es acerca del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar hablando acerca de los nombres dados al Espíritu Santo. Y cuando venimos a las Escrituras nos vamos a dar cuenta que hay muchos nombres que se utiliza para describir al Espíritu Santo. Yo quiero ponerles allí una lista de los nombres que se le dan al Espíritu Santo. Allí por lo menos hay 28 nombres. Algunos pudieran agregar otros a esta lista. Pero cuando estudiamos al Espíritu Santo y vemos acerca de sus nombres, la idea que la Biblia nos tiene no es simplemente que nos demos cuenta de que todas estas expresiones o títulos o nombres se refieren a la misma persona, sino que más bien la palabra de Dios nos quiere mostrar algunas características o parte del carácter o de la actividad que el Espíritu Santo hace. Es un estudio muy provechoso buscar todas estas citas y examinar un poco más en detalle cada uno de estos nombres que se le dan al Espíritu Santo. Lo mismo ocurre con los nombres que se le dan a Dios, con los nombres que se le dan al Señor Jesucristo. Cada uno de ellos no es simplemente que sepamos que todas estas referencias llevan a la misma persona, sino que cada nombre que se le da al Señor Jesucristo o a Dios, y vamos a verlo también con el Espíritu Santo, nos van a revelar acerca de Él, de esa persona, de ese ser y de su actividad en relación con el ser humano y con nosotros y su actividad como el Espíritu Santo. Pero entonces, quiero comenzar con el nombre más común la palabra que se utiliza en las Escrituras para referirse al Espíritu. Y es precisamente la palabra griega neuma, el que quiere decir un viento, soplo o espíritu, y se traduce en estas mismas formas. Por ejemplo, vamos a encontrar en Juan capítulo 3 y versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios allí? Bueno, la misma palabra que se utiliza para viento se utiliza para espíritu. Pero entonces vamos a ver más allá que el espíritu no simplemente es un viento o es un soplo. Creo que lo que la palabra de Dios nos está dando a entender es que el Espíritu Santo, o al referirse a esta palabra, mejor dicho, neuma, lo que está queriendo decir es que es algo invisible e inmaterial. Por ejemplo, cuando llegamos a Juan capítulo 3, entonces vamos a leer que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y es esa misma palabra neuma que se está utilizando. Dios es neuma. Y en neuma, en espíritu o en verdad es necesario que le adoren. Entonces no está queriendo decir que Dios es viento, sino más bien está dando la idea de que Dios es invisible, es inmaterial, no es algo físico y tangible. Y por eso muchas veces se utiliza o personas piensan que porque se utiliza la palabra neuma se está queriendo decir que el espíritu no es más que una fuerza o que es una influencia, es viento. Pero lo que está dando la idea es que es un ser invisible e inmaterial, es una persona invisible e inmaterial. Es decir, no es algo físico y tangible. Y eso es lo que ya lo describimos en el estudio pasado cuando hablábamos de la personalidad y de la deidad del Espíritu Santo. Entonces, una sola palabra no puede definirnos completamente el Espíritu. Y por eso es necesario que encontremos o veamos el contexto. Es útil ver las palabras en el idioma original y lo que significan, pero esto siempre lo debemos ver en relación al contexto en el cual se está utilizando esta palabra para que podamos entender realmente qué es lo que se está diciendo. Entonces, cuando se utiliza la palabra neuma, aunque es algo, digamos, es traducido también como viento, como soplo, no quiere decir que el Espíritu Santo no sea una persona, ya lo hemos visto esto, sino que más bien está dando la idea de que es un ser invisible. Y eso es lo que es el Espíritu Santo. Pero vamos a ver acerca de los diferentes nombres que se le dan al Espíritu Santo y vamos a agruparlos en cuatro categorías, por decirlo así. Vamos a ver que algunos nombres nos demuestran su deidad
e igualdad con Dios. Por ejemplo, el Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu del Dios vivo. Y aunque no vamos a ver en detalles todos los nombres, vamos a tomar un nombre de cada una de estas categorías para verlo en un poquito más de detalle. Lo primero que se dice, entonces, o mejor dicho, vamos a tomar este nombre dado en 1 de Pedro 4 y 14, el glorioso Espíritu de Dios. Ahora, quiero que cuando pensemos en esta expresión, el glorioso Espíritu de Dios, vamos a ver una secuencia de versículos que nos van a enseñar acerca de cuál es la idea que se está desarrollando. Cuando pensamos en la gloria de Dios, pensamos en todo lo que Dios es y en todas sus obras. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuando llegamos a Hechos capítulo 7, vamos a encontrar que se nos dice que el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Ahora después vamos a leer en Efesios capítulo 1 versículo 17, que dice allí, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces tenemos el Dios de la gloria, tenemos el Padre de gloria. Ahora continuamos en 1 de Corintios capítulo 2. Se refiere a la sabiduría de Dios, que dice, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Luego llegamos a Santiago capítulo 2. Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, esta es la misma idea, el Señor de gloria o el glorioso Señor Jesucristo. Entonces ya se está formando la idea de qué es lo que está queriendo decir. Es algo referido a Dios, su gloria, su majestad, su honra, su dignidad. Y entonces llegamos a 1 de Pedro 4 y 14 y se nos dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. De manera que este nombre dado al Espíritu Santo no más está vinculando con toda esta serie de versículos que nos están refiriendo al mismo ser, el Dios de la gloria. Se utiliza este término para referirse a Dios, pero se utiliza este término para referirse al Padre, el Padre de gloria, para referirse al Hijo, el Señor de gloria, y para referirse al Espíritu Santo, el glorioso Espíritu de Dios, como también en otras traducciones lo expresan, el Espíritu de gloria de Dios. De manera que esto nos muestra la deidad del Espíritu Santo, nombres que muestran la igualdad con Dios y la deidad del Espíritu Santo. Pero hay otros nombres que nos resaltan su afinidad con otras personas de la Trinidad. Por ejemplo, tenemos Espíritu de Cristo, Espíritu de su Hijo, Espíritu de vuestro Padre. Y en esa tabla que dimos al principio podemos ver las diferentes citas, pero la que vamos a utilizar es la de Romanos capítulo 8, versículo 9. Esta expresión, el Espíritu de Cristo, está asociando al Espíritu Santo con las personas de la Trinidad. Y cuando vemos al Nuevo Testamento, vemos que el creyente es visto en Cristo. Y esto lo que nos resalta es nuestra posición en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos hace ver nuestra seguridad. Eso es algo que no cambia. Somos vistos en Cristo, en Él. Pero hay otra verdad hermosa que el Nuevo Testamento nos presenta, y es que somos de Cristo. Y no solamente entonces apreciamos nuestra posición en Cristo, pero apreciamos también que somos posesión de Cristo. Y es a eso lo que se refiere Romanos capítulo 8, versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Pues precisamente venimos a ser posesión de Cristo. Y una de las garantías que nos hace ver que somos posesión de Cristo es que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1 y versículo 13. Y entonces esto nos garantiza es una marca, es un sello que somos posesión de Cristo. Y por eso cuando el apóstol Pablo quiere expresar esta verdad, allí en Romanos capítulo 8, qué mejor manera que utilizar este nombre que da esa afinidad, esa relación entre el Espíritu Santo y la persona de Cristo, y entonces utiliza este nombre, el Espíritu de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, esta idea o esta afinidad que hay entre el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo va mucho más allá que lo que nos expresa este versículo y lo que ya hemos dicho. Y quiero solamente para quizás abrir su interés
en estudiar esta parte, pero puede ver la relación del Espíritu Santo en cuanto a la vida del Señor Jesucristo, en su nacimiento, ungido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, etcétera. Y allí puede ver entonces en esta imagen y buscarlo por su propia cuenta entonces todo lo que el Espíritu Santo se relaciona en la vida del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a resaltar o ver que hay nombres que también se utilizan para resaltar una cualidad en el Espíritu. Por ejemplo, el nombre quizás más común utilizado en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, está resaltando esta cualidad en el Espíritu. Uno va a encontrar, por ejemplo, el espíritu de gracia, el espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, de temor de Jehová, etc. Todo lo que está refiriéndose en esto al darnos estos nombres es resaltar una cualidad del Espíritu. Por supuesto, el Espíritu Santo, un nombre utilizado casi 100 veces en el Nuevo Testamento, nos está resaltando esta cualidad única de Dios, la santidad. Cuando llegamos a Isaías capítulo 6, Isaías contempla el trono de Dios en su majestad, en su gloria, y escucha a los ángeles clamando: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Uno va a leer en el resto de la profecía de Isaías que se refiere a Dios como el Santo de Israel. Uno va a ver cómo en el Nuevo Testamento, cuando se anuncia la venida del Señor Jesucristo, el ángel dice acerca de él: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y va a referirse también en esas porciones: el Espíritu Santo vendría sobre María y María iba a concebir del Espíritu Santo. De manera que al hablar del Espíritu Santo está refiriéndose a esta verdad, esta realidad. Dios es santo. Y Dios es santo a una manera. La santidad es algo que está tan intrínsecamente y tan íntimamente relacionada con Dios que se utiliza como un nombre para referirse a Él. Y de la misma manera en cuanto al Espíritu. Él es el Espíritu Santo. Pero por último vamos a ver los nombres que resaltan su actividad. Podemos ver, por ejemplo, Consolador, Espíritu de adopción, la unción, lo leemos allí en la epístola de Primera de Juan. Ahora, Consolador quizás es el nombre que más se relaciona estrechamente con nosotros y que más apela a nuestra consideración. Sin embargo, el próximo estudio vamos a hablar acerca de la promesa que el Señor dio de la venida del Espíritu Santo, allí en el Evangelio de Juan, capítulos 14 al 16, y allí vamos a considerar un poco más acerca del nombre Consolador. Así que vamos a tomar en Romanos capítulo 8, versículo 15, el Espíritu de adopción. Y esto es bueno tomar este nombre dado al Espíritu Santo, porque Romanos capítulo 8 precisamente es un capítulo que abunda sobre la actividad del Espíritu Santo. Uno va a leer mucho acerca del Espíritu Santo en este capítulo. Es bueno estudiarlo con más detalle. Pero en el versículo 1 vamos a ver que andamos conforme al Espíritu. En el versículo 5, las cosas del Espíritu. Vamos a ver el ocuparse del Espíritu, de vivir según el Espíritu, de la morada del Espíritu. Vamos a ver de actividades que el Espíritu Santo hace. Él da testimonio a nuestro espíritu. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él intercede por nosotros. De manera que todas estas cosas que el Espíritu está haciendo, lo está haciendo a favor de nosotros. Cuando uno lee Romanos, va a ver, en Romanos capítulo 6 nos va a decir que nosotros ya no debemos vivir gobernados o bajo la regla del pecado. Pero llegamos al capítulo 7 y nos vamos a dar cuenta que el personaje que destaca en este capítulo es el yo. El apóstol Pablo va a hablar siempre de mí, de lo mío, de yo. Y él termina con esta exclamación: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo está mostrándonos que en nuestra propia fuerza no podemos vivir esa vida que agrada a Dios. Pero el capítulo 8 comienza con esta hermosa y poderosa declaración: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el capítulo 8 está lleno de lo que el Espíritu Santo que mora en nosotros y hace en nosotros, y es a través de Él, es por medio de Él que podemos tener una vida que realmente agrade a Dios. Pero entonces allí se nos va a decir en el versículo 15,
acerca del espíritu de adopción. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Por supuesto, vamos a ver en el Nuevo Testamento que nosotros ahora somos miembros de la familia de Dios por el nuevo nacimiento. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es una maravilla, producto del amor de Dios en nosotros. Pero entonces el espíritu de adopción, Él nos va a permitir apreciar esta realidad de que somos miembros de la familia de Dios, de que podemos guardar y siempre dirigiéndonos al Padre en plena reverencia. Pero esta palabra o esta expresión Abba Padre es una relación muy íntima que ahora podemos disfrutar por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo en nosotros. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, nos permite expresar esta verdad y apreciar esta verdad en nosotros de la cercanía de nuestra relación con el Padre. Él es el Espíritu de adopción. De manera que estos nombres que hemos estudiado brevemente aquí, y puede abundar, y le animo que abunde más, hermanos, en aprender más acerca del Espíritu Santo a través de los nombres que en las Escrituras se nos dan acerca de Él, pero nos permiten entender un poco más acerca de su carácter, acerca de su persona y de la obra que Él hace.